Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a esperar a que la gente se conecte. Hoy tenemos un invitado súper especial porque vamos a hablar de qué es vivir virus. Hola, André. ¿Qué más? Estamos esperando a Miguel de la Fundación Más que Tres Letras. Hola, Miguel, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, este es nuestro invitado de hoy, Miguel, con Miguel y la Fundación Más que Tres Letras. Estamos haciendo una campaña súper linda porque vamos a escribir un libro nuevo con la historia de un abrazador que tiene el corazón al otro lado. Y se trata de cómo sentirse raro en un mundo donde realmente todos somos raros. Y quisimos hacer este en vivo sobre todo como para tener esa relación de qué es vivir con VIH y qué es vivir con COVID, porque nos parece súper interesante encontrar en toda la sabiduría de Miguel y la fundación con la que trabajan, cómo viven y experimentan y además convierten todo eso que a nosotros estamos viviendo, pero que ellos viven hace rato, en una sabiduría increíble que es esta fundación que ayuda a otros. Miguel, ¿qué te parece si primero hablamos de qué es más que tres letras? Bueno, a todos les cuento que Más que Tres Letras es una corporación sin ánimo de lucro, también de Medellín, como Hogger Island, que estamos dedicados principalmente a la pedagogía del VIH, ¿cierto? Porque creemos que el principal problema de esta condición no es ni siquiera el virus como tal, pues, o tenerla como tal, porque tiene un tratamiento muy sencillo, sino es todo el estigma social y toda la desinformación que hay alrededor de ella, ¿cierto? Eso es lo que la hace tan difícil como de sobrellevarla. Entonces, por eso nos quisimos enfocar como en enseñarle a la gente, tanto los que viven como los que conviven con VIH, pues como para hacer este pues como un mundo mucho más amable, pues para las personas que tal vez en algún momento enfrenten un diagnóstico, ¿cierto? Tenemos grupos de apoyo, generamos contenidos digitales y hacemos campañas precisamente como la que estamos haciendo con ustedes, con los abrazadores rojos. Sí, sacamos una colección especial que seguramente han visto, son abrazadores rojos con el corazón plateado y estos abrazadores nos van a ayudar a recolectar fondos para escribir este libro nuevo que la idea es eso, enseñar lo que más que tres letras hace rato y quiere seguir haciendo. Miguel, ¿cómo es? ¿Qué diferencia hay entre vivir y convivir con VIH? ¿Por qué lo nombran ustedes así? Nosotros hacemos la diferencia, pues porque vivir con VIH somos los que tenemos el virus, como yo que soy diagnosticado con VIH y vivimos con él, ¿cierto? Y el resto de las personas conviven con VIH, ¿cierto? Porque nos gusta como hacer ese comparativo, pues porque en realidad seguramente todos conocemos a alguien que vive con VIH, solo que tal vez no lo sabemos, ¿cierto? Mucha gente dice como, ay, yo no conozco a nadie con VIH, pero en realidad no sabe, porque la mayoría de las personas pues viven con el diagnóstico en secreto, ¿cierto? Entonces, así sea alguien cercano, o sea el vecino, o sea alguien que va a tu gimnasio, o alguien de tu trabajo, de esa forma tú estás conviviendo con esa persona que vive con el virus. Entonces, todas las personas, de una manera u otra, vivimos o convivimos con el VIH y por eso nos compete todo lo que tiene que ver con este virus. Claro, es cierto, yo no lo había visto así. ¿Y cómo fue ese diagnóstico, Miguel? Porque yo entiendo que debe haber, pues como todos decimos ahora es una cosa antes COVID, después COVID, ¿cómo es antes diagnóstico y postdiagnóstico? Bueno, pues yo te puedo hablar de mi caso, ¿cierto? Pues porque es un proceso muy personal y cada uno lo vive como de maneras diferentes, ¿cierto? Pero en el momento en que yo recibí el diagnóstico, que fue ya hace casi 6 años, ¿cierto? Yo estaba muy jovencito, tenía 20, 21 años. Pues yo la verdad tenía muy poca información del VIH, ¿cierto? Pues tenía como lo que me habían enseñado en el colegio y de pronto lo que yo veía como en televisión, como los años 90, pues que eran campañas como súper alarmistas respecto y ni siquiera era VIH, era como respecto al SIDA, ¿cierto? Porque en esa época Sí, solo decían SIDA, muerte, enfermedad, pues o sea, lo pintaban como lo peor. Entonces esa era la imagen que yo tenía pues como del VIH. Yo no conocía a nadie pues que supiera que tuviera el diagnóstico, entonces como que no tenía referentes de nada. Entonces, la verdad fue muy duro recibir pues, el diagnóstico para mí. Pues yo sentí literal como en el momento en que me dijo la psicóloga,
como si hubiera puesto aquí como un reloj encima de mi cabeza y eso empezara ya como la cuenta regresiva. O sea, eso es súper impactante tener como esa sensación, eh, pues y ese susto y más porque entonces yo me echaba muchas culpas, ¿cierto? Yo estaba diciendo, pero ¿cómo fui capaz? ¿Por qué no me cuidé? Pues si yo sabía cuidarme, si no sé qué. Entonces son como un montón de emociones fuertes porque uno está mirando de alguna forma al futuro porque está preocupado de si se va a enfermar, se va a morir, lo van a rechazar, lo que sea. Y al mismo tiempo está mirando al pasado como replanteándose todo lo que hizo y lo que no hizo y todo eso. Entonces eso es un torbellino de emociones muy, muy pesados pues para la persona en ese momento. Ujú. Claro, es muy parecido también como eso de que entonces pues como buscando uno el rastro de quién fue, de quién no fue, de quién y cómo, qué siguió después de eso. ¿Buscaste asesoría, hablaste con alguien, te apoyó algo? Pues yo lo que empecé a buscar, pues fue como información en internet, ¿cierto? Pues yo soy periodista de profesión, entonces como que sabía rastrear pues como medios especializados y todo eso. Entonces logré llegar fue como información confiable, ¿cierto? O sea, como artículos científicos o en Estados Unidos hay muchos medios de comunicación solamente de VIH. Entonces como que empecé a irme por ahí y a tener la información y pues desde un momento yo decidí como tomar el tratamiento, ¿cierto? Pues para mí eso nunca fue como una opción. Y yo creo que uno mismo, al estar en ese proceso del tratamiento, de ver que uno está bien, al ver los resultados de los exámenes, uno mismo se vuelve como el mejor ejemplo que uno necesita para saber que con esto se vive. Pues uno mismo se vuelve como la razón y la tranquilidad. Tú solito lo encontraste en ti, porque me imagino que no todo el mundo tiene esa fuerza o es fácil encontrar esa fuerza dentro de uno. No, total. Claro que yo pues fui muy afortunado de tener como un círculo de apoyo muy bonito, pues yo la verdad cuando recibí el diagnóstico pues sí estuve pues con un periodo deprimido, que no dormía, pues la ansiedad no me dejaba dormir, de estar pensando en todo eso y obviamente yo consideré muchas cosas, en un principio yo dije como bueno, no, yo no quiero enfrentar esto, ¿cierto? Eh, que pues pensé en quitarme la vida y todo eso, pero en el momento que yo le conté, digamos, a mis amigos y a mi papá principalmente, pues al ver la reacción de ellos, eso me empezó a mí como motivar mucho y pues y llegué como a la decisión de que yo quería vivir, ¿cierto? Entonces, que no me iba a dejar pues como vencer de eso, pero mucho tenía que ver pues como con ese apoyo, con ese abrazo pues que ellos me dieron pues cuando más lo necesitaba. Ujú. Súper bonito. ¿Y cómo tú decidiste transformar eso en otros? ¿Por qué decidiste unirte o ser cofundador de Más que Tres Letras? Pues eso fue como que se juntaron muchas cosas, ¿cierto? O sea, yo, de hecho, en el momento en que yo fui diagnosticado, que yo estaba haciendo la tesis de la universidad, mi primera reacción fue, dije, yo voy a cambiar el tema de la tesis completamente, ya la estaba terminando, y yo le dije a mi asesor, vea, yo voy a tirar eso por la ventana, yo quiero hacer es algo de VIH, contar mi historia, no sé qué, y él me dijo como, no, pero espere, tal cosa, no sé qué, de pronto pues, no es como el tema para la tesis. Eh, pero esa idea siempre estuvo como ahí, ¿cierto? Como, bueno, ¿cómo puedo usar como el periodismo para esto? Como que siempre tuve esa idea en la cabeza y de alguna forma en los medios de comunicación que llegaba a trabajar siempre buscaba la forma de meter el tema, de meter el tema, de meter el tema. Y luego un día los de Go City me escribieron, yo había trabajado con ellos antes, que querían ofrecer un espacio para tener como una columna, ¿cierto? Pues como ser como colaborador. Y yo dije, bueno, no, pues es como, no sé, como que me nació y dije, pues quiero hacer como hablar del VIH en primera persona. Yo primero me imaginé algo como de Sex in the City, como así como una vida, como la vida de uno, viendo con VIH y las relaciones y todo eso, como algo muy en primera persona. Y pues así empezó. Pues la primera columna fue escribiendo sobre mi diagnóstico y esa primera columna se volvió viral. Entonces yo ahí me di cuenta pues de que definitivamente es un tema que a la gente le interesa y del que había que hablar. Y bueno, empecé como a irme por ahí y ya ahí fue donde me contactó Cami, que es mi socio en Más que Tres Letras, que él tiene muchos contactos y mucha experiencia pues como en el mercadeo y en mucha cosa. Y él me dijo, vea, Miguel, yo siempre he querido pues tener como una fundación que trabaje en VIH, que hable de VIH, tal cosa. Y mira que vos ya empezaste por aquí, unámonos y veamos cómo podemos crecer esto. Y bueno, y ahí empezó Más que Tres Letras. Ay, qué alegría que hayas convertido toda esa angustia en arte, pues en ayudar a otros. ¿Y Sí. has tenido alguna historia así que tú digas, aquí estamos logrando lo que yo quería hacer con este proyecto? Pues la verdad, muchas, ¿cierto? Porque es que algo que hacemos en Más que Tres Letras es dar asesorías virtuales, ¿cierto? Las damos a través de Instagram, de Twitter, de WhatsApp, de Facebook, de
de redes de encuentros casuales, de todo. Entonces, sin mentirte, nosotros pues, nos escriben personas todos los días, no sé cuántas personas todos los días, estamos respondiendo mensajes 24/7. Entonces ha habido muchas historias, pero digamos, hubo una muy bonita que, que fue un chico que me escribió bueno, él vivía con VIH y tenía su pareja y quería contarle, no sabía cómo contarle, que si yo le podía mandar una notica de voz al novio, como explicándole que era el VIH, que era lo indetectable, que el tratamiento, todo eso, ¿cierto? Y yo le dije, pues claro, pues yo se la mando, se la grabé y se la mandé, y como a los 2 días me escribió, fue el novio, agradeciéndome, que muchas gracias, que sabía esa información, que él ya se seguro de estar con él, que les había dado la oportunidad de amarse, pues de estar tranquilos, ta. Entonces, como cuando uno ve como esos resultados tan inmediatos, pues uno dice, o sea, con cosas muy pequeñas, o sea, fue una nota de voz, un audio WhatsApp como de 2 minutos, y mira que se logró un cambio, pues como en esa vida en particular, entonces son momentos muy gratificantes, la verdad. Total, es como acompañar a ese otro en ese momento como de angustia. Miguel, por ejemplo, un consejo para ese tema, pues porque ese cuando hablemos primero del COVID, ¿cómo fue ese enfrentar ese otro virus nuevo con, pues para ustedes? Pues al principio, o sea, cuando empezó como la pandemia, obviamente nosotros hicimos pues como esa pregunta tan grande de ¿será que nosotros pues tenemos mayor riesgo a infectarnos del COVID? Si nos da, entonces va a ser más grave para nosotros, ¿cierto? Pues porque no deja de ser una condición pues, que afecta al sistema inmune. Entonces, nosotros la teníamos, todo el mundo la tenía, todo el mundo nos preguntó, pero todavía no había información de ningún lado, porque pues es que todo esto pasó pues de un momento a otro, a todos nos cogió desprevenidos. Entonces, esa fue como la primera gran preocupación, pero pues menos mal, muy rápido empezaron a salir como los reportes médicos de China, de España, de Estados Unidos, mostrando pues de que las personas que vimos con VIH pues solo por tener VIH no somos pacientes de mayor riesgo al COVID ni a desarrollar pues complicaciones graves, ¿cierto? Es más como el que tiene VIH y no lo tiene controlado, no está en tratamiento o tiene otras condiciones médicas, ¿cierto? Como el que tiene VIH y diabetes o VIH e hipertensión, así. Entonces ese fue como el primer pase de tranquilidad. Pero después empezó a pasar algo muy curioso, pero pues como un ejercicio muy bonito es que se empezó a ver un paralelo entre lo que todos estaban viviendo con el COVID a lo que nosotros llevamos viviendo con el VIH tanto tiempo, ¿cierto? O sea, Ujú. como muchos miedos y muchas preocupaciones como muy similares, ¿cierto? Entonces, digamos, ahorita me preguntabas de que cuando uno lo diagnostican de VIH, que entonces uno empieza a hacer ese rastreo y a quién le tengo que contar, a quién no, quién fue, tal cosa. Igual que pasa con el COVID. O sea, como que si tú resultas positiva por COVID, entonces se dicen a dónde fue en los últimos tantos días, a toda esa gente la tienen que llamar. Entonces, si tú estás contagiada de COVID, entonces sientes miedo de tocar a alguien, que alguien se te acerque, que alguien entre al cuarto. O sea, todos esos miedos hacen parte de la experiencia de vivir con VIH también, ¿cierto? O Claro, sea, cuando uno tiene con VIH y recién lo diagnostican, es muy normal que uno se sienta como tóxico, ¿cierto? Como que ahí no me toque, lo va a poner en peligro, o sea, me da susto besar, me da susto abrazar, me da susto mis lágrimas, porque mucha gente cree que eso se transmite por las lágrimas, por el sudor, o sea, hay mucho desconocimiento. Entonces, todos esos sentimientos como que da el COVID los viven las personas con VIH, ¿cierto? El miedo a enfermar, por ujú, ejemplo, o sea, que a ti te diagnostiquen COVID, pues de una es como, pucha, que no me vaya a dar grave, que no vaya a terminar hospitalizado, ¿cierto? Que no me vaya a morir. Lo mismo pasa con el VIH, entonces uno es como, ay, que no me vaya a enfermar, que no me vaya a dar tal cosa, o sea, como que ese miedo latente está ahí. Lo curioso, claro. pues, o lo que nosotros queremos hacer es como un llamado de atención, es que es muy triste que, o sea, todos estos miedos que ahorita todos reconocen y todos sienten, las personas con VIH como que tengamos que seguir sintiendo estos miedos, aun cuando ya tenemos un tratamiento que nos debería quitar todos esos miedos. Pero gracias al estigma social y gracias a la desinformación, como que nos siguen achacando esos miedos. O sea, una persona que la diagnostican con VIH no debería tener miedo de tocar o abrazar a alguien, ¿cierto? Una Claro. persona que tiene VIH, la familia no debería comprarle cubiertos de plástico. ¿Qué ha pasado? Como que los diagnostican y la familia le cobra cubiertos de plástico para que no los compartan y todo eso. Eso no debería estar pasando, pero por tanto estigma y tanta desinformación,
a las personas que vivimos con VIH nos obligan a vivir en este miedo que ahorita todos conocemos por el COVID. Entonces, ahí es donde uno dice, esa es la importancia del trabajo de fundaciones y corporaciones como las demás que tres letras. Pues para que las personas que vivimos con VIH dejemos de tener estos miedos que ya ni siquiera deberíamos tener. Claro, porque con, con el tratamiento todo es más tranquilo, además porque fuera del miedo que uno tiene con uno, tener que cargar el miedo de los otros es como sobresaturarse a extremo, además que eso también afecta mucho el sistema inmunológico. No, y es que con el tratamiento nosotros llegamos a un punto en que nos volvemos intransmisibles. O sea, nosotros con el tratamiento cuando controlamos el virus, no transmitimos el virus. O sea, podemos tener hijos, podemos tener incluso relaciones sin preservativo. Obviamente la invitación es a seguir utilizando condón, pero no transmitimos el virus de esa forma. Entonces, ¿me entiendes? Como que podemos vivir una vida completamente normal, pero mucha gente no lo sabe aún, ¿cierto? Claro. El COVID también es una oportunidad para que todos desde ese lugar de ese miedo, digamos que pongamos ese corazón en el lugar del otro, de decir, igual a cualquiera nos puede pasar, o sea, es un virus, es algo invisible, uno puede que ni siquiera sepa que lo tiene o no, y que no discrimina absolutamente a nadie, entonces cualquiera puede estar en la situación de cualquiera y eso no debería ser raro porque igual es algo que viene con la naturaleza, pues es una parte también de estar vivos. A mí me ha parecido muy curioso que con el COVID nosotros como también pues una fundación que ayuda a la inteligencia emocional nos entiende un montón de gente. Entonces ha sido como una oportunidad para decir, ok, el miedo es natural, no solamente las personas que sufren algún tipo de diagnóstico, que tienen una discapacidad, que están en pobreza extrema, tienen por qué sufrir esto, porque es algo universal, es algo humano, que a cualquiera nos puede tocar, es una ruleta rusa. Ujú. Entonces yo creo que también es una oportunidad para ustedes para decir, venga, que es que todos somos iguales, a usted igual le puede pasar como a mí, sin querer queriendo, sin cuidarse, cuidándose, de cualquier manera, hace parte de la naturaleza que que nos contagiemos de alguna manera. Pues yo creo que el libro es una oportunidad muy chévere también porque desde la palabra podemos sensibilizar a un montón de personas y sobre todo pues como con estos personajes que con el corazón hablan y con el corazón abren puertas para decir al otro, venga que usted no es tan distinto que yo, usted puede ser igual de raro que yo y en eso nos reconocemos un montón. Para ustedes también, ¿qué significa como este tema de estar juntos y escribir un libro juntos? Nosotros estamos muy felices. No, pues a nosotros nos encanta porque es una herramienta pedagógica increíble, pues además que es súper bonito, o sea, el primer libro que ustedes tienen es espectacular. Entonces, como que tener algo así similar, pero que enseñe a las personas como a aceptar la diferencia, pues nos pareció siempre como una idea súper ganadora, ¿cierto? Porque, pues va muy de, o sea, yo creo que el mensaje del libro va muy de la mano de algo que nosotros les intentamos enseñar a las personas con VIH, digamos, cuando hablamos del amor, ¿cierto? Digamos, que cuando nos preguntan de las parejas y todo eso, si van a conseguir a alguien, si van a encontrar a alguien, y entonces decimos, no, seguramente vas a encontrar a alguien, y no es alguien que te ame a pesar del VIH, sino que te ame con VIH y todo, ¿cierto? Porque la diferencia no es lo que nos hace diferente, sea VIH, sea la estatura, sea obesidad, sea porque nos falta un brazo, sea lo que sea, no es cosas para ver como bueno, te quiero a pesar de eso o te quiero obviando eso, no, es que no tenemos por qué obviar la diferencia aporta un montón, ¿cierto? La diferencia nos hace humanos, nos hace únicos, entonces lo más bonito de esta historia es que es precisamente eso, como enseñar a amar la diferencia y a reconocer lo que la diferencia nos hace a nosotros, porque en últimas, alguien que es diferente a mí lo que está haciendo es enseñarme, es como otro color diferente, es como un mundo diferente. Total. ¿Qué sería de tu vida, Miguel, sin VIH? Pues la verdad, yo ya no me imagino mi vida sin VIH, sinceramente, porque para mí fue un punto de inflexión gigante, ¿cierto? O sea, para mí fue como un llamado de atención, ¿cierto? Como recordarme que como humanos, eh, pues podemos morir en cualquier momento, ¿cierto? O sea, lo único que se necesita para morir es estar vivo, ¿cierto? Pero nosotros estamos tan acostumbrados a vivir que se nos olvida eso. Entonces, para mí fue como un recordatorio de que en cualquier momento me puedo morir por cualquier razón, ¿cierto? O sea, eso está fuera de mi control, pero lo que sí está en mi control
es cómo vivo yo mientras llega ese día, ¿cierto? Entonces, cómo aprovecho yo los días, cómo los disfruto y cómo, o sea, cómo vivo la vida, ¿cierto? Entonces, para mí fue sinceramente como lo mejor que me pudo pasar. Emocionalmente estoy mucho mejor desde el diagnóstico, físicamente soy más saludable y todo. Entonces, no, pues yo no me imagino sin el diagnóstico, creo que estaría peor de lo que estoy ahora. Sí, yo cuando conocí a Camilo, que es el socio de Miguel en la fundación, él me decía como, pues después de una clase de NeaFit que me inventó un profe, él se acercó y me dijo, yo tengo esta fundación, me encantaría trabajar con ustedes, yo tengo VIH y monté esto y no sé qué. Y yo dije, wow, que pues como que tan valiente exponer qué nota, conversar con Camilo y después en una conversación con ustedes, él decía como que esto es como algo que a mí me recuerda que cuando yo me meto a la ducha el agua es increíble, que cuando yo suspiro siento el aire en los pulmones, que cuando yo pues que me hace sentir vivo en cada minuto y es algo que cada minuto me recuerda estar vivo es lo mejor que le puede pasar a uno y es muy parecido a cuando yo subo donde las mujeres que cosen o cuando vamos a los hospitales que a veces uno sale y dice, pucha, o sea, este niño que tiene cáncer es más feliz que yo, que estoy totalmente sana, ¿cómo puede pasar? Y es como tan increíble como que un poco como una sacudida que le da a uno la vida de decir, ¿usted qué está pensando todos los días? ¿Qué está haciendo con su vida? ¿De qué se está quejando? ¿Por qué drama solo? Y yo creo que eso también a veces, de verdad, yo a veces salgo como con un montón de envidia, como de personas resilientes y con un montón de fuerza, que uno dice, no, pues uno se siente muy mal de no poder sentir esa vida y no pues de euforia y no sé qué, sino como una tranquilidad de que estar vivo es lo único que hace falta, pues como que de verdad no hay nada más que eso. Ay, Miguel, súper bonito. Yo tengo otra pregunta. Eh, ¿Tú cómo crees que podemos como mitigar? Bueno, tengo dos. Una, ¿cómo crees que podemos como darle trucos a las personas para mitigar ese miedo? Porque yo creo que también el tema como de la mala información, que bueno, eso se resuelve pues un poco buscando y acercándose, pero ese miedo genera muchos prejuicios y es como una barrera mental, o como un escudo que uno tiene a los otros. ¿Cómo podríamos darle trucos a las personas para mitigar como ese miedo de esa segmentación o de ese rechazo? Pues yo creo que pues yo daría como dos consejos, ¿cierto? El primero es como reconocer ese sentimiento, ¿cierto? O sea, reconocer que tenemos miedo, no obviarlo, no ocultarlo, no sentirnos mal porque tengamos miedo, sino como decir, como listo, yo tengo miedo y tengo miedo de esto y como identificar los factores pues que le dan miedo a uno, ¿cierto? Y es normal que en este momento todos estemos sintiendo miedo, ¿cierto? Entonces como que partamos de ahí. Y el segundo consejo sería como que simplemente pues reconocer que hay cosas que están fuera de nuestro control, ¿cierto? Hay cosas que están fuera de nuestro control, pero hay muchas cosas que están en nuestro control, ¿cierto? Entonces están esos dos listados de cosas. Las cosas que están en nuestro control, listo, preocupe por hacérselas, ¿cierto? Preocupe por cumplir todo lo que usted puede hacer para estar más tranquilo, para estar más contento, ¿cierto? Entonces te pongo como el ejemplo como con el COVID. Usted qué puede tener en su control, lavarse las manos, ponerse el tapabocas, que limpiarse los zapatos cuando entre, que el distanciamiento social, o sea, como que hay un listado de cosas que tú sabes que puedes hacer en pro de protegerte, ¿cierto? Pero hay cosas que están fuera de tu control, que igual vayas en el bus y el del lado lo tenga, ¿cierto? Eso no está en tu control. Que se enferme un familiar tuyo, eso no está en tu control. Que abren o cierren la cuarentena, eso no está en tu control. Entonces, este montón de cosas que no están en el control de nosotros, por más que nosotros hagamos, no las vamos a cambiar, ¿cierto? Entonces, Ujú. reconozcamos que están ahí, pero o sea, no nos preocupemos por ellos porque igual no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Pero todo lo que sí podemos hacer, entonces listo, hagámoslo. Y preocupémonos por lo que yo sí puedo hacer. Y al menos así uno está tranquilo que está haciendo lo que puede hacer. Y ya lo otro, pues igual uno no lo puede cambiar. Entonces es como simplemente esperar como lo mejor. Pero al menos uno está seguro de que hizo lo que podía hacer. Súper. Y, por ejemplo, cuando
Cuando es el tema del diagnóstico me parece como una barrera muy importante porque ahí es donde está como esa fuerza. Yo creo que no depende de un tiempo en particular, ¿cierto? Como una noticia o como algo, una situación inesperada que uno se toma el tiempo que necesite para, digamos, más que superarlo, es atravesar como esa actitud de, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? En torno a ese contagio o esa sensación de, pucha, tengo algo distinto en mí, que literal va a cambiar mi vida en muchos aspectos, pues el COVID tiene riesgos muchísimo menores que el VIH, pero claro, el VIH ya ahora hay un montón de elementos que hacen que pese más ese estigma, cómo podemos como dar también trucos a que esa sensación o ese tema de que, ay, estoy contagiado o alguien está contagiado o que el otro es, cómo podemos como darle trucos para aceptar como esa transición. Tú tuviste el apoyo de tu papá y tú eres, y más que tres letras, es un apoyo para otros, pero algo, pues, o las palabras, o buscar, o aceptar, porque imagino que Internet puede tener cosas chéveres, pero también puede tener cosas muy alarmantes. Sí, Eso es como total. buscar por detrás de las pastillas las contraindicaciones. Cualquier cosa puede salir. No, o sea, el primer consejo sería buscar información, ¿cierto? O sea, la información es poder y en el caso del VIH muchísimo más. O sea, conocer cómo es el tratamiento, cómo funciona, conocer ejemplos de personas que vivían con VIH. Entonces, como que el primer paso sería como buscar la información, obviamente saber dónde buscarla, ¿cierto? Hay muchas organizaciones en el mundo que hacen cosas similares como la de nosotros, o sea, que están dedicados es a dar información, entonces buscarlos a ellas, buscar medios especializados o algo, porque la información es como lo primero que le puede dar uno como tranquilidad, ¿cierto? Tranquilo. Lo otro Ujú. es lo que decía, pues ahorita también es como darse el espacio de sentir, ¿cierto? O sea, todo lo que uno sienta en el momento de un diagnóstico, o sea, está bien y es válido, ¿cierto? Ocultar los sentimientos tampoco va a ser bien, porque lo que va a hacer es que estén ahí como guardaditos, pero como encima, pero como estorbando, y Sí, eso va a como ser esas peor. ganas de orinar, qué horror. No se las Claro, si uno tiene miedo y si uno quiere llorar, llore, tenga miedo, expréselo. Si siente que se va a morir, diga, siento que me va a morir. Si siente que va a estar solo, diga, siento que va a estar solo, pero como que deje fluir esas emociones, ¿cierto? O sea, es muy importante reconocer lo que uno está sintiendo para empezar a trabajar en ello, porque si uno no lo nombra también, pues como que no va a poder empezar como a maquinearle ahí. Entonces, como que ese sería como el otro, como acepte todo lo que esté sintiendo, entienda que todo lo que esté sintiendo está bien, o sea, no se compare con otros. Porque a mí me pasa mucho que me escriben y me dicen, ay, Miguel, pero tú también sentiste eso, tú también sentiste que no ibas a conseguir pareja, tú también sentiste que te ibas a morir, no es que yo les digo, es que no importa lo que yo sentí, ¿cierto? O sea, tú estás sintiendo lo que tú estás sintiendo. Puede que alguien esté sintiendo cosas peores, puede que alguien no esté sintiendo nada en absoluto, ¿cierto? Cada uno lleva su proceso. Entonces, como que aceptar esos sentimientos, no ocultarlos, pero dejarlos fluir. O sea, no quedarse ahí y ya sentir que si uno se está como quedando ahí estancado y quiere salir de eso, pues ya buscar ayuda, ¿cierto? Y hay muchas opciones. Puede ser ayuda psicológica, puede ser ayuda psiquiátrica, pueden ser grupos de apoyo. Nosotros en Más que Tres Letras tenemos grupos de apoyo. Puede ser un amigo, un familiar, lo que sea, ¿cierto? Como que te dé esa mano amiga, pues porque claro, en muchos momentos nosotros la necesitamos. Ujú. Y nada, simplemente como que reconocer que es un proceso, ir dando pasito a pasito, pero yo digo que desde que uno quiera estar bien y desde que uno quiera vivir, como que lo va a lograr, eso es lo más importante. O sea, condiciones como la del VIH, en realidad se vuelven algo desde que tiene el poder que uno les da, ¿cierto? O sea, si tú te quieres dejar derrotar y si te quieres tirar pues como a la tristeza y todo eso, perfecto, y el VIH te va a dar eso. Pero si tú dices, no, yo voy a vivir con eso y voy a vivir bien y voy a estar saludable, el VIH te da precisamente eso también. Ay, gracias, Miguel. Mariana pregunta que cómo se da esa fuerza en la vida. Yo creo que se refiere es como de pronto, ¿cómo alimentas tú esa fuerza? Pues como esa fuerza de decir, hay que cambiar de actitud, o yo decido también como hacer de esto algo útil de mi vida. Es que yo siento que fue, pues, literalmente como un punto de inflexión, así como tú lo dices que lo has visto en las personas que tienen otras enfermedades y todo eso. En verdad que ese momento es como un golpe seco. O sea, de pronto no se da en el momento del diagnóstico como tal, pero en algún momento como que se lo da uno y en verdad es como digamos, no sé, como digamos como un niño que mete el tenedor a una toma de energía, ¿cierto? Y le pasa la corriente. O sea, es como algo así que de una, como que le da un aprendizaje muy teso, ¿cierto?
a veces tener estos diagnósticos o a veces enfrentar como una enfermedad pues difícil, de unas como así como que, prum, como que lo hace a uno recapacitar lo que decíamos ahorita, pues lo que es la vida, como que pucha, es que estamos vivos, ¿cierto? Como que estamos vivos y hay cosas que yo no tengo en mi control, la muerte no está en mi control, pero la vida sí, entonces, pucha, ya no la quiero desperdiciar. O sea, es como que, como un momento así de inflexión, como que se prende una luz y uno dice, no, pues voy a aprovechar. Y como te decía Cami, uno en ese momento empieza, o sea, la comida le sabe distinto, un abrazo se siente distinto, porque es que como uno ya por un segundo, así fuera solo mental, sintió que todo eso se perdió, ¿cierto? O sea, digamos, el VIH pues no es necesariamente una enfermedad terminal, o no es que uno le digan ya se murió al otro día, pero uno lo siente así en ese momento, uno literal siente, pucha, me morí. Entonces, como al tener ese sentimiento, uno como que siente que perdió todo y al recibirlo otra vez es como, pucha, es que todo es tan, o sea, todo es tan rico, todo es tan hermoso, no lo vas a aprovechar. O sea, es como ahorita con la cuarentena, es como el primer momento que tú, no sé, digamos, si tú no has visto, no sé, tus papás, tus hermanos o algo, ¿cierto? El primer momento que los veas y los abraces, o sea, después de eso va a ser como, pucha, nunca más pues voy a desmeditar un abrazo de mi mamá, de mi papá, porque, pucha, ya sé lo que no es tenerlo, entonces ya veo lo que vale. Entonces como que a veces esos diagnósticos nos dan esa sensación como con la vida, entonces pues uno empieza a apreciar las cosas mejor y eso es lo que se vuelve como el motor, o al menos en mi caso eso fue lo que se volvió el motor. Ay, gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, nosotros los invitamos a a que nos sigan, a que Mariana va a escribir el número tuyo por el chat por si quieren conseguir los abrazadores de la colección especial. Lo voy a Va a ser escribir. listo, gracias. Va a ser un libro súper lindo. El personaje principal se llama Alba, además que es un abrazador que nace en el camino. O sea, nace en el camino entre las montañas y el nombre también es como una transición de esa oscuridad y esa luz, donde caminando es donde se da cuenta y atraviesa una condición que no lo hace distinto y reconociéndose en los otros que dicen, oigan, ¿cómo así? Ustedes no ven que él es raro y los otros dicen, pero ¿cómo así? No, todos somos raros. Es como un aprendizaje mutuo entre los otros abrazadores y Alba, que va a ser el abrazador nuevo, la isla que estamos ansiosos de de que se vuelva realidad y se impriman esas hojas para que enseñemos a muchas personas eso que nos hace diferentes, que no es tan raro. Y no solamente pues el VIH, ¿cierto? Es un libro que le va a servir a un montón de personas que se consideran distintas sin tener o no un diagnóstico, sin más, menos, una preferencia sexual cualquiera. En algún momento yo fui la rara de Una mi casa. nacionalidad, o sea, cualquier cosa. Hay muchas cosas que nos hacen diferentes y yo creo que la magia de este libro del que estamos trabajando es que como no nombra la diferencia como tal, entonces se aplica para cualquier escenario en realidad pues de la vida. Total. Sí, yo me identifico mucho con el libro porque yo también siempre fui la rara de la universidad, de la casa y sigo siendo la rara. Y eso también le crea a uno un montón de taras, pues como se siente distinto, se siente por debajeado, Se siente que siente debe. mirado, señalado. Total, siente que debe hacer más para que los otros lo acepten o lo quieran. Y yo creo que la verdad todos tenemos algo que nos hace distintos y que en eso que nos hace distintos también podemos encontrar un montón de fuerza y un montón de luz que por ejemplo en tu caso creaste y das un montón de fuerza a otras personas con la Fundación Más que Tres Letras. Muchas gracias, Miguel, por estar vivo. Al menos no hiciste otra cosa. Voy a traer mi abrazador rojo para que lo vean. Bueno, ve y lo traen, yo les voy contando, lo pueden conseguir en la Fundación Más que Tres Letras, con donación además, entonces la donación nos ayuda a recaudar fondos para la impresión y la edición del libro. Ya tenemos pues una parte muy grande escrita, lista. Ahí está el abrazador rojo. Pueden también, es un regalo corporativo súper chévere por si tienen empresas grandes o pequeñas, regalar abrazadores ahora cuando alguien muere, nace, cuando los empleados están lejos, para el Día del Amor y la Amistad. Cuando Esperamos nos que, extrañamos, crean que eso se siente como un abrazo de verdad. claro, y A además dormir.
ese secreto de abrazarlo a uno mismo también es como, bien, felicitaciones por todo eso que tenemos adentro. Sí. Entonces ya Así. saben, lo consiguen con nosotros, me pueden escribir al número que puse ahí o nos pueden escribir a más que tres letras y, y nosotros les mandamos los abrazadores, hemos enviado a todo el país, entonces Sí. es una manera de regalar un abrazo ahorita, de recordarle a la gente que estamos ahí, que las queremos y además pues apoyar nuestra causa y nuestra historia que queremos sacar adelante. Claro, con esos libros que vamos a imprimir, vamos a regalar un montón a personas que de verdad pueden encontrar un montón de fuerza en ese sentirse raros. Miguel, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por lo que hiciste de esta condición. Alguien está preguntando qué precio tienen los abrazadores. Nosotros los estamos vendiendo a 70.000 pesos con el envío, ¿cierto? Viene en una cajita, pues en la cajita con el libro, en este momento con el libro que ya tiene Hogger Island. En el futuro la idea es que vengan ya con el libro que vamos a sacar y también viene con una carta. Ustedes ponen el mensaje que quieran, nosotros se lo ponemos en la cartica, entonces se vuelve un regalo súper bonito ahorita. Sí, así que todos a comprar abrazadores en más que tres letras. Muchas gracias, Miguel, por este espacio, por tus palabras, por tu fuerza, otra vez, por tercera vez, por tu vida y que descanses. Gracias, Vino, gracias a ustedes por el espacio, por unirse a nosotros y a todos por conectarse. Estamos Un muy abrazo a felices todos. con tu enseñanza. Chao, que estés muy bien. Chao y gracias.